Abdías en la versión La Biblia de las Américas. Vamos a estar leyendo el mensaje de la profecía de manera completa. Dice así: Visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo: Levantaos y alcémonos contra él en batalla. He aquí, te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de la peña. En las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Si vinieren a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían hasta que les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? ¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscadas sus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos los aliados. Te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo. Los que comen tu pan tenderán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No te apostes en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos, y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia, porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como vosotros bebisteis en mi santo monte, y así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán y serán como si no hubieran sido. Pero en el monte de Sión quedará un remanente y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y rastrojo la casa de Saúl. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Saúl, porque el Señor ha hablado. Entonces los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Céfala la llanura de los filisteos. Poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galaad. Y los desterrados de este ejército de los hijos de Israel que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarat, poseerán las ciudades del Negev. Y subirán libertadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Señor. Esta fue la lectura completa de la profecía de Abdías en la versión de la Biblia de las Américas. Continuamos con el resto del mensaje del día de hoy. Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio al estudio del día de hoy del profeta Abdías. Ya hemos escuchado la lectura completa de Abdías en la Biblia de las Américas, entendiendo que estamos leyendo en distintas versiones la profecía. Hoy estamos en la cuarta enseñanza de cinco enseñanzas. Ya estamos próximos a terminar la próxima semana. Y el día de hoy estaremos estudiando acerca de lo siguiente. Ese es el título, Edom y su ejemplo. Ya hemos visto algunas enseñanzas anteriormente acerca de Edom. En primera instancia hablamos de la identidad de Edom, entendimos un poco quiénes son los edomitas y hasta dónde se remonta la enemistad de los edomitas con los judíos. También estuvimos hablando acerca del castigo de Edom, cómo el Señor explica ampliamente cuál va a ser el castigo contra esta nación. Estudiamos también la semana pasada acerca del pecado de Edom,
entendiendo que la soberbia es el pecado principal, pero que la soberbia se ramificó en distintas acciones pecaminosas que los edomitas hicieron en contra de los judíos, y todo esto ha de encaminar el mensaje de la profecía para el tema de hoy, que es el ejemplo de Edom. ¿Por qué? Porque, bueno, nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios está enviando este juicio y está enviando este mensaje a través del profeta Abdías para que quede plasmado en escritura? ¿Por qué el Señor lo está haciendo de esta manera? Bueno, precisamente porque Dios está utilizando la conducta y el comportamiento de Edom, y también está utilizando en cierto sentido el juicio que él está emitiendo contra los edomitas como un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Bueno, del juicio que él va a expresar de una forma más universal, no solamente contra los edomitas, sino contra todas las naciones. Y esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Prácticamente que el mensaje del día de hoy se divide en tres etapas. En primera instancia, vamos a estar hablando del juicio contra Edom como ejemplo para el juicio de las naciones. En segunda instancia, vamos a estar hablando del comportamiento de Edom como ejemplo del comportamiento de las naciones. Y en última instancia, vamos a estar hablando de la esperanza que hay para los israelitas detrás del juicio de Edom y de las naciones. Estos serán los tres puntos que vamos a estar tocando y que vamos a estar ampliando a la luz de los versículos 15, 16 y 17 de la profecía. Y el día de hoy también vamos a salir un poco de Abdías y vamos a ver algunos textos complementarios que nos pueden servir también para las conclusiones a las cuales vamos a llegar. Les voy a pedir que me acompañen en oración, que pongamos este tiempo en manos del Señor y que sea Él el que bendiga la exposición de su palabra. Entonces, oremos. Padre, te damos gracias. Has sido bueno con nosotros. De nuevo nos permites estar reunidos para estudiar tu palabra. Lo hicimos hoy en la mañana estudiando la vida de Samuel y tú hablaste también a nuestros corazones. Y ahora permites, Padre Celestial, que en este momento sigamos estudiando la profecía de Abdías. Te alabamos y te glorificamos a ti por tu bondad y por tu misericordia y te pedimos que nos ayudes a interpretar adecuadamente tu palabra y que lleguemos a conclusiones pertinentes para nuestra vida diaria, Señor. En tus manos nos ponemos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Abdías, capítulo 1, solo tiene un capítulo, la profecía, y el versículo 15, 16 y 17. Esos van a ser los textos que vamos a estar estudiando. Versículo 15 dice lo siguiente: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Si usted venía leyendo la profecía anteriormente, eh, el juicio estaba contra los edomitas. Todo el mensaje de Dios estaba en contra de los edomitas, pero el versículo 15 cambia completamente. Ha sido un giro total en el destinatario de la profecía. Y en este sentido nosotros vemos que el día de la ira del Señor no se manifiesta solamente contra los edomitas, sino que en este texto se expresa que la ira del Señor ha de manifestarse contra todas las naciones. El texto, el versículo 15, inicia diciendo que está cercano. Esto quiere decir que el juicio va a venir pronto. Ahora, la definición de pronto podría ser un poco subjetiva en términos humanos. Sin embargo, la enseñanza que está de fondo en el tema de decir que el juicio es cercano es que este juicio no va a llegar tarde, va a llegar en el momento indicado. Dios lo va a expresar. Estas palabras son muy similares a palabras que se repiten en muchas profecías, incluso en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan dice que el Señor viene en breve. Nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué significa que viene en breve si ciertamente el Señor no ha venido? Y el apóstol Juan estaba hablando de la segunda venida del Señor. Bueno, es exactamente lo mismo que estamos hablando en este momento. La venida del Señor va a ocurrir cuando tenga que ocurrir y no va a ocurrir tarde. Va a ocurrir en el momento indicado. No tardará, cercano está, bien en breve. Entonces, este tipo de terminologías, al fin y al cabo, lo que dan es una certeza de que algo va a ocurrir en el tiempo en el que Dios lo tiene así destinado. Sigue diciendo el versículo 15, cercano está el día de Jehová.
Esta frase se repite constantemente tanto en los profetas menores como en algunos otros textos. Cuando se hace alusión al día de Jehová, al día específico, nosotros hemos de interpretarlo de algunas maneras. En ocasiones se interpreta el día del Señor como el día domingo, específicamente en algunos salmos, en algún salmo en específico. Y por otro lado, el día del Señor se interpreta también a nivel de juicio, en el momento en el que el Señor va a emitir su juicio de manera absoluta. Si entendemos esto desde un punto de vista escatológico, la mayor expresión del juicio de Dios contra la humanidad va a ser en su segunda venida. Esto nosotros lo podemos leer ampliamente también en el libro de Apocalipsis. Todo cristiano, todo creyente, cree en la segunda venida del Señor y cree que el Señor emitirá un juicio a través de su regreso. Esto es algo que es de manera universal. Aunque si bien es cierto, en términos escatológicos, en términos de lo que va a ocurrir en el futuro, hay algunas diferencias entre cristianos. Algunos creen que va a existir un rapto antes de la tribulación, otros creen que el arrebatamiento va a ocurrir en medio de la tribulación, otros creen que el arrebatamiento va a ocurrir inmediatamente en el mismo momento en el que el Señor viene en su segunda venida. Eh, Distintas posiciones de esto. Algunos creen que ya estamos en el milenio, en la era de la iglesia. Algunos creen que el milenio está ocurriendo en la esfera celestial. Algunos creemos, como es la postura de nuestra iglesia, que el milenio va a ser un tiempo literal de 1000 años en la tierra que va a ocurrir después de la segunda venida del Señor. Muchas diferencias escatológicas pueden haber en distintos creyentes y distintas interpretaciones. Sin embargo, si hay un punto de acuerdo entre todo creyente y todo intérprete de la escritura, es que Jesucristo va a venir por segunda vez. Y esto no hay debate. La escritura habla claramente de la segunda venida del Señor. Algunos elementos escatológicos quizás son algo velados para nosotros y lo único que podemos hacer es interpretar y hacer un esfuerzo por interpretar la escritura. Sin embargo, el tema de la segunda venida del Señor es completamente claro en la escritura. El Señor vendrá. Y el regreso del Señor, la segunda venida del Señor, es la manifestación más grande de su juicio y de su ira. Si la primera venida del Señor fue la manifestación más grande de su amor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera venida del Señor fue la manifestación más grande del amor de Dios. La segunda venida del Señor será la manifestación más grande de su ira. Dios manifestará su ira en su segunda venida. Y ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando el día de hoy? Bueno, que si nosotros, en términos escatológicos, queremos ubicar un momento en el cual las naciones han de ser juzgadas, el momento en el que podemos ubicar ese, eh, ese, ¿cuál sería la palabra? Esa escena, ¿verdad? El momento específico sería en la segunda venida del Señor. Allí es donde Dios juzgará a las naciones. Entonces, lo que está diciendo el versículo 15, que cercano está el día de Jehová, probablemente podría referirse, y estamos pues casi seguros que se está refiriendo a una expresión escatológica, en el sentido en que está hablando de que la venida del Señor va a ocurrir. Y esta venida va a traer consigo un juicio que se expresa en lo que sigue el versículo 15, donde dice, cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Este juicio sobre las naciones se ha venido desplegando a través de la historia, sin embargo la culminación del juicio será en el momento de la venida del Señor. El despliegue que ha venido teniendo este juicio ha sido palpable. Por ejemplo, en el caso de Edom. Edom ya ha recibido el juicio del Señor y el Señor aún no ha venido. Pero como estamos viendo en el título de este sermón, esto es un ejemplo de lo que va a ocurrir en el futuro. El comportamiento de Edom ha sido el comportamiento de todas las naciones y el juicio que Edom recibió es el juicio que van a recibir las naciones. Y por tanto, Dios ha permitido que Edom sufra lo que sufrió, la ira del Señor, precisamente como un ejemplo de lo que sucederá en el futuro a aquellas naciones soberbias que rechazan el dominio del Señor Jesucristo. Versículo 15 termina diciendo,
tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Aquí parece que le está hablando a una sola persona, a Edom. No parece que le esté hablando a todas las naciones. Sin embargo, Edom representa, en este sentido, a la luz de la profecía, a todas las naciones. Esto nos recuerda lo que en el Nuevo Testamento dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Hermanos, este mensaje es pertinente también para la generación actual. No es un mensaje que sea útil solamente para las generaciones antiguas en el momento en el que se escribió la profecía, sino que la soberbia con la que actuaron los edomitas sigue siendo una soberbia que caracteriza a la humanidad, y esta soberbia, que la mayor expresión de este pecado termina siendo la incredulidad y el rechazo a Jesucristo, esta soberbia ha de ser juzgada cuando el Señor venga por segunda vez. Algunas personas estarán vivas para ese momento, otras personas no, pero Dios emitirá su juicio. Dios emitirá su juicio. Versículo 16 dice: de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Esta palabra beber está íntimamente relacionado con el verbo de beber una copa. Y usted tal vez ya haya leído la profecía de Apocalipsis y usted se dará cuenta que normalmente las copas hacen una alusión a la ira del Señor que es derramada. Por tanto, lo que el texto está diciendo en una terminología profética e incluso apocalíptica podría ser lo siguiente: Edom, los edomitas y todas las naciones bebieron en el santo monte del Señor. Eso quiere decir que expresaron su ira contra el pueblo de Dios. Sin embargo, ellos, por haber hecho eso, beberán continuamente ahora la copa del Señor, la ira del Señor que Él expresará. Ellos beberán y engullirán y serán como si nunca hubieran sido. En algún momento se levantaron jactándose de su posición sobre el pueblo de Dios, pero en algún momento Dios los humillará y ellos serán receptores de la copa de la ira del Señor. De esto también tenemos algunas escenas en el libro de Apocalipsis donde las copas del Señor son derramadas sobre la humanidad. Por tanto, ¿de qué estamos hablando aquí en el versículo 15 y en versículo 16? En primera instancia, estamos hablando de que el juicio que sufre Edom es un juicio que sufrirán las naciones. Lo que hemos venido hablando anteriormente en las semanas pasadas acerca de lo que Edom va a experimentar, eso se va a reproducir de manera universal a las demás naciones de la tierra que rechazan al Señor Jesucristo, que rechazan el señorío del Señor y que no son justos o no son justificados a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Y por tanto, estas personas han de ser juzgadas por el pecado de su soberbia y las acciones pecaminosas que se desentrañaron después de ese corazón soberbio. Entonces, las naciones serán juzgadas. Y esto nos remonta entonces, como les dije anteriormente, a un evento escatológico específico: el juicio de las naciones. En el Antiguo Testamento esto también se habla constantemente, y en el Nuevo Testamento también, pero hay dos textos que, si nosotros queremos estudiar acerca del juicio de las naciones, hay dos textos que tenemos que estudiar. Y estos son los que les quiero mostrar a continuación: Joel capítulo 13 y Mateo capítulo 25. Si alguien va a hablar del juicio de las naciones, estos textos en algún momento tienen que ser citados. Joel capítulo 3, lo que usted tiene en su pantalla, Joel 3, del 1 al 3, dice lo siguiente: porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones. ¿Lo notaron? Y las haré descender al valle de Josafat. Algunas personas intuyen la ubicación de este valle, otras personas dicen que fue donde el Señor le dio victoria a Josafat, etcétera, etcétera. Lo que se sabe es que va a haber un juicio en un lugar ya determinado. Dice: y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad.
a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Esta conducta de las naciones ha de ser juzgada. ¿Cuándo? Bueno, en el regreso del Señor, que es lo que decíamos anteriormente. De hecho, como les dije también anteriormente, sí, el juicio de las naciones se ha venido desplegando en la historia de la humanidad, pero se consumará en el regreso del Señor. Hay promesas que vienen juntamente con el juicio de las naciones que aún no se han cumplido. Por ejemplo, acompáñeme a Joel, ese texto que tenemos en la pantalla, pero hay algunos versículos que podemos también observar. Son unas cuantas páginas atrás de Abdías, entonces está ahí cerca, cerca. Joel capítulo 3. Y vean lo que dice el versículo 19. Dice, Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado. Bueno, podemos decir que esto históricamente ya ocurrió. El imperio de Egipto ya no es lo que era. Ya no es ese imperio, ahora es simplemente una región. Y Edom, como hemos venido hablando a través de la profecía de Abdías, fue desolada, desapareció. No hay más memoria de los edomitas. Esto dice el versículo 19, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Podríamos decir que paulatinamente estos juicios contra naciones han venido desarrollándose a lo largo de la historia. Sin embargo, no se ha consumado el juicio de las naciones, que este se consumará en la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque faltan elementos de la profecía que se cumplan. Específicamente lo que dice en Joel capítulo 3, versículo 20, donde dice lo siguiente, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Esto nos remonta a algo que va a ocurrir en el futuro. Esto nos remonta a un tiempo el cual nosotros llamamos milenio y al tiempo en el cual nosotros también llamamos la Nueva Jerusalén, donde será habitada para siempre Judá y Jerusalén por generación y generación. Y el versículo 21 dice, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Para la forma de escatología que nosotros abrazamos en el Templo Bautista de Tibás, nosotros interpretamos esto de manera literal, en el sentido en que Dios, Jesucristo, reinará de manera corporal en Jerusalén. Esto ocurrirá en el milenio, que nosotros interpretamos entonces también que será un evento literal que ocurrirá en la tierra. Como les dije anteriormente, hay mucho debate en interpretaciones escatológicas y todo esto. No queremos meternos en este tema ni en este debate, sin embargo sí queremos concluir que Dios está expresando el reino universal que Él tendrá sobre la tierra. Voy a hacer aquí una pequeña aclaración. No estamos diciendo que el Señor comenzará a ser rey hasta el milenio, porque esto es alguna de las falsedades que se predican cuando se habla de este tema escatológico. No estamos diciendo esto. El Señor ya es rey, Él ya está sentado en su trono. ¿Qué le dijo el Señor en el Salmo y fue citado también en el Nuevo Testamento en algunas ocasiones? Cuando el Señor hizo su obra en la tierra, el Señor muere y el Señor resucita y el Señor asciende a los cielos, Dios expresa sus palabras diciendo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesucristo ya está sentado en el trono. Lo que ocurrirá en el futuro, en lo que nosotros conocemos como el reino milenial, simple y sencillamente se explica como la consumación del reino en medio de la cual Dios va a exigir aquel territorio que le pertenece al Israel étnico y va a cumplir sus promesas para aquella porción de Israel. Aquí es importante hacer una división entre el Israel étnico y el Israel espiritual. No me quiero meter muchísimo en este tema, pero ciertamente el Israel étnico tiene, Dios le hizo promesas que han de cumplirse, promesas que son de índole geográfico, sitios específicos de tierra que no pueden interpretarse de manera alegórica. La única explicación lógica es que estas promesas se interpretan de manera literal. Bueno, en ese sentido, nosotros como iglesia del Señor, Dios no nos dio una promesa específica de una región, pero sí lo hizo a un Israel étnico. Y aunque nosotros podríamos ser llamados pueblo adquirido por Dios,
Nosotros como creyentes somos Israel, porque Pablo en el libro de Romanos habla acerca de que no todos los descendientes de Israel son israelitas y habla acerca de los israelitas que son israelitas a causa de la fe que tienen en Cristo. En este sentido, nosotros podemos entrar en la categoría de ser un Israel espiritual, pero nos diferenciamos de un Israel étnico que va a recibir ciertas promesas que no se nos hicieron a nosotros, específicamente regiones, promesas geográficas. Y esto va a ocurrir eventualmente en lo que hemos estado hablando el día de hoy, que conocemos como el milenio. En este sentido, antes del milenio está la segunda venida del Señor. Y en el momento en que el Señor viene por segunda vez, entonces Él emite su juicio a las naciones. Y esto es lo que habla Joel y lo que explica también abundantemente Mateo capítulo 25. Jesús hablando en Mateo capítulo 25, donde dice en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, notan, aquí está diciendo que es la segunda venida la que se está explicando, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí se hará una selección entre quienes van a entrar al reino milenial y quienes no. Y si usted sigue leyendo Mateo capítulo 25, va a darse cuenta que aquellos que entran son los justos y aquellos que no entran son los injustos. Pero a la luz de la escritura y a la luz del mensaje de la redención, la única forma de ser justos es a través de Jesucristo. No hay justo ni un uno, dice el apóstol Pablo, pero nosotros hemos sido justificados a través del Señor. Ahora bien, las naciones que no entran son desechadas, son juzgadas. Bueno, lo que Dios está hablando contra los edomitas en la profecía de Abdías es un ejemplo de lo que Dios hará con todas las naciones en el momento de su segunda venida. ¿Por qué? Por su conducta, por su conducta. Y aquí volvemos al tema de la semana pasada, por su conducta soberbia. Y en este sentido, ese es mi segundo punto del día de hoy. La conducta de los edomitas también es un ejemplo de la conducta de todas las naciones. Si bien es cierto, el juicio a los edomitas es un ejemplo del juicio a todas las naciones, la conducta de los edomitas también es un ejemplo de la conducta de todas las naciones. ¿Cuál conducta? La conducta de la soberbia, la conducta del rechazo al Señor Jesucristo con un corazón engreído. Mateo capítulo 25, que es el texto que ustedes tienen ahí en su pantalla, pero hay algunos otros versículos que podemos leer en él. Acompáñenme por un momento. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 41. Vean lo que dice. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Se recuerdan que los edomitas trataron así a las personas en Jerusalén cuando los vieron de lejos sufriendo? Cuando no hicieron absolutamente nada, cuando las naciones estaban devastando Jerusalén. Fue exactamente el mismo trato que se está describiendo en Mateo 25. Ahora, cuando usted lee esto se está diciendo de boca de Jesús. Me visteis, tuve hambre, no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis. Es Jesús hablando. Vale entonces la pregunta que se hace en el versículo 24, donde dice, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Las naciones van a responder, ni siquiera lo vimos en su ministerio terrenal, porque usted dice que nosotros lo vimos teniendo necesidades y no le ayudamos. Bueno, la respuesta del Señor en el versículo 45 es la siguiente. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Notaron eso? La forma en la que los soberbios tratan a los hijos del Señor aplica para que esa soberbia sea demostrada no solamente contra los hijos del Señor, sino contra el Señor mismo. Por tanto, todas las naciones que traten con una conducta soberbia al Israel étnico, en primera instancia, históricamente, pero en segunda instancia, todas las naciones que traten con soberbia al Israel espiritual, esto es, a la iglesia del Señor, todas las naciones que rechacen el Evangelio del Señor Jesucristo con un corazón soberbio, creyéndose autosuficientes y creyendo que el camino de su redención está en sus propios esfuerzos, han de ser castigados eternamente. Castigados eternamente. ¿Lo notaron? El texto es claro. Por tanto, cuando los edomitas estaban viendo de lejos a las personas en Jerusalén sufriendo, no estaban siendo soberbios solamente contra los israelitas, estaban siendo soberbios contra Dios. Cuando las personas ven de lejos a Jesucristo crucificado en el monte de la calavera, no están siendo soberbios contra un hombre o un simple profeta, están siendo soberbios contra Dios. Y cuando las personas ven de lejos los padecimientos de la iglesia después de la muerte del Señor Jesucristo, de su resurrección y de su ascensión, cuando las personas ven de lejos y se gozan del sufrimiento del pueblo de Dios en la tierra, cuando las personas tratan con desprecio el pueblo de Dios que está predicando el Evangelio en el mundo, también están siendo soberbios contra Dios. La soberbia contra los hijos de Dios, la soberbia contra el pueblo de Dios, es soberbia contra Dios mismo. Cuando Saulo estaba en persecución contra la iglesia y se le aparece el Señor Jesús, lo que le dijo es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo: Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? Dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es cuerpo de Cristo y todo lo que se haga en contra de la iglesia y el pueblo de Dios se hace en contra de Dios mismo. Por tanto, estas naciones soberbias que rechazan el Evangelio, estas naciones soberbias que rechazan al pueblo de Dios, e incluso podemos ir un poco más allá de esto. Podríamos decir que hay israelitas al día de hoy que están siendo soberbios, rechazando a Jesucristo como el Mesías. Sin embargo, esa dureza de corazón Dios la quebrantará y ellos reconocerán que Jesucristo es Dios, al contrario de todas las naciones que seguirán insistiendo en rechazar al Mesías. ¿Lo ven, hermanos? Lo que le pasa a Edom es un ejemplo de lo que pasa a todas las naciones. Y también la conducta de las naciones, la conducta de Edom es un ejemplo de la conducta de todas las naciones. Hay un detalle que no quiero pasar por alto. Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Vean esto: preparado para el diablo y sus ángeles. El castigo que reciban los soberbios, las naciones soberbias, el castigo que reciban las naciones soberbias va a ser el castigo que estaba preparado para el diablo. Y si usted se pone a pensar, usted se dará cuenta que la soberbia también se le puede aplicar a Satanás. De hecho, si nosotros interpretamos algunos textos del Antiguo Testamento como descriptivos de lo que sucedió en el cielo, ¿cómo caíste del cielo? Oh, lucero. Nos daremos cuenta también que el actuar de Satanás por el cual él fue expulsado del cielo y por el cual es juzgado por Dios es la soberbia. Y eventualmente esto explica también el comportamiento de la humanidad. ¿Por qué? Acompáñenme un momento a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y vean esto: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Si Satanás es un ser soberbio contra Dios y el espíritu de Satanás opera en los hijos de desobediencia, es natural que los hijos de desobediencia sean soberbios contra Dios y contra todo aquello que le pertenece al Señor. Jesús se lo dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces la soberbia es una conducta natural en el ser humano que viene de su degeneración y de su pecaminosidad, pero también es una conducta que tiene explicación por la operación de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, en la esfera. Y esa soberbia es la que Dios va a juzgar, tanto paulatinamente en la historia, como en el caso de Edom, como en su segunda venida cuando juzgue a todas las naciones. Y al final, entonces, si volvemos a Abdías, todo lo que acabamos de decir en este momento es un mensaje de juicio, es un mensaje de ira del Señor, pero al mismo tiempo es un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque en el versículo 17 dice lo siguiente, Abdías, versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Va a haber un remanente apartado, eso es lo que significa la frase será santo, va a ser apartado. Y este remanente apartado por Dios va a alejarse de la conducta de la soberbia, va a alejarse de la conducta de la soberbia y va a tratar con humildad y aceptación al Señor y su obra. Increíble. Increíble que el Señor esté guardando para sí un pueblo que le tema y que le ame. Y que este pueblo va a experimentar la esperanza en medio de una situación de juicio. Porque si la segunda venida del Señor es un mensaje de juicio para los injustos, es un mensaje de esperanza y de ánimo para el justo. Va a haber un remanente que se salve, y este remanente será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Dios cumplirá su promesa, y el juicio que Dios emita contra las naciones es un mensaje también de esperanza para su pueblo. Esto nos ayuda a nosotros a confiar en el Señor, a dejar de observar la victoria de las personas impías que están a nuestro alrededor como un mensaje de desánimo. Hermano, tenga cuidado. Si usted está viendo la victoria de los impíos que están a su alrededor y usted está teniendo la tendencia de desanimarse. Un famoso escritor y predicador del tiempo de los puritanos llamado John Owen afirmaba que cuando nosotros observamos al impío regocijándose de su riqueza, toda esa gloria y ese gozo va a acabar en el primer segundo en el que esa persona esté en el infierno. Y va a querer cambiar todo el gozo que tuvo en la tierra a través de sus riquezas. Va a querer cambiar eso, pero ya no va a poder. Va a ser demasiado tarde. Hermanos, quizá a nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, no nos corresponda vivir la vida de lujos y la vida de excesos que el incrédulo y el impío pueda llegar a tener en la tierra. Quizá no nos toque. Dios en su infinito amor y en su infinita providencia así lo planeó. Pero entendamos que en la eternidad vamos a estar siempre con Él. Y esa es nuestra esperanza. No nos desanimemos al ver la victoria y la riqueza del impío. Y que esto no nos lleve a perseguir esa riqueza y esa victoria por medio del método impío. Confiemos y animémonos en la esperanza que representa Jesucristo para nosotros.
Y en su segunda venida, Él juzgará a las naciones. Y en su segunda venida, Él consumará su reino. Y nosotros estaremos siempre con Él. Por tanto, mis conclusiones del día de hoy giran en lo siguiente. Dios juzgará todas las naciones, tal y como juzgó a los edomitas. La conducta de los edomitas representa la conducta de todas las naciones, pero el juicio del Señor es una esperanza para su pueblo. Por tanto, quizá hoy nos toque ver personas con la conducta edomita burlándose del cristianismo y señalando a la iglesia del Señor. Pero mañana las cosas serán diferentes. No persigamos metas impías. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el cielo. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Él es nuestra meta. No persigamos metas impías, ni nos afanemos porque nuestras vidas no tienen aquello que los impíos sí tienen. Porque nuestra esperanza es distinta. No gira alrededor de las cosas terrenales, sino alrededor de las cosas celestiales. Hermanos, meditemos en esto y que esto sea palabra de aliento para nuestras vidas. La próxima semana concluiremos este estudio de Abdías, estudiando la restauración de Israel, que se explica a partir del versículo 18 hasta el versículo 21. Espero que esto haya sido una bendición para cada uno de ustedes. Y esto de mi parte fue todo. Vamos a estar orando para poner ese tiempo en manos del Señor. Padre bueno, que estás en los cielos, santificamos tu nombre y te damos la honra y la gloria a ti, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Y nada de lo que este mundo pueda ofrecernos se compara a lo que tú nos ofreces a través de tu Hijo Jesucristo. Ningún tesoro terrenal se compara a la gloria que compartiremos contigo, a la forma en la que te veremos reinar. Gracias, Señor, porque tú guardaste un pueblo para ti, para que se goce contigo eternamente y para siempre. Gracias porque tú quebrantaste el corazón soberbio que traíamos por naturaleza al ser concebidos en pecado. Gracias, Señor, porque también tú nos rescataste de esta vida en la que nos comportábamos conforme al príncipe de la potestad del aire y éramos esclavos del espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Tú nos diste vida, nos rescataste de ese comportamiento soberbio, Señor. Nos salvaste y nos capacitaste para responder con humildad a tu palabra. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Gracias porque entendemos que muchas personas y naciones soberbias se levantarán y recibirán tu juicio, pero tú nos salvarás a nosotros, tus hijos, a nosotros, tu pueblo. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. En tus manos nos ponemos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias de nuevo por su atención. El próximo domingo, bueno, en primera instancia a los que les toca salir domingo y pueden hacerlo, nos veremos en los cultos de la mañana en el templo, ¿verdad? Culto de 8:30 y culto de 11. Gracias al Señor por eso. Y este estudio de Abdías estaría finalizando en este mismo formato en video a la misma hora, a las 5 de la tarde, ya sea en Facebook o en YouTube. Entonces, este sermón no es el que va a estar siendo predicado en el templo, sino que este sermón va a estar siendo publicado en este mismo formato virtual como una conclusión de lo que hemos venido haciendo. Eso es lo que nos espera para el próximo domingo. Gracias al Señor, porque bueno, al menos este grupo que podemos salir el día domingo, nos vamos a estar viendo de hoy en 8 y alabamos al Señor por eso. Y ya a partir de la semana siguiente, entonces, empieza este rol de tener cultos tanto sábado como domingo y personas que tienen la posibilidad de salir el día sábado, entonces también pueden ir al templo. Y alabamos al Señor por esto. La honra y la gloria sea para Él. Él ha demostrado ser bueno con nosotros. Él ha demostrado que Él reina. Y
nosotros tenemos en Él nuestra esperanza. Y ese es el mensaje de la Escritura. Amén. Esto sería todo de mi parte. Hermanos, estamos despedidos. Muchas gracias por su atención.